En el corazón del archipiélago de Hawái, rodeado por el vasto océano Pacífico, se encuentra la majestuosa montaña de Kaala, la cumbre más alta de la isla de Oahu. Este imponente monte ha sido testigo de innumerables generaciones de nativos hawaianos y es el escenario de una de las leyendas más antiguas y veneradas de la región. Es una historia que se ha transmitido de boca en boca, de abuelo a nieto, durante siglos, una leyenda que habla de amor, sacrificio y la conexión profunda entre los seres humanos y la naturaleza. La montaña de Kaala, con su cumbre envuelta en niebla y su rica vegetación, guarda en su seno el recuerdo de tiempos antiguos, cuando los dioses aún caminaban sobre la tierra y los espíritus de la naturaleza hablaban con los hombres. Hace mucho tiempo, en una época en la que los dioses y los mortales coexistían en armonía en las islas de Hawái, vivía una joven hermosa llamada Kaala. Kaala era conocida en toda la isla de Oahu por su belleza, pero aún más por su espíritu puro y su profundo amor por la naturaleza. Desde niña, Kaala había mostrado un vínculo especial con las montañas, los ríos y los bosques que rodeaban su hogar. Podía escuchar el susurro del viento en los árboles, entender el canto de los pájaros y sentir el latido de la tierra bajo sus pies. Kaala vivía en un pequeño pueblo en las faldas de la montaña que más tarde llevaría su nombre. Su vida era sencilla pero plena, y pasaba sus días ayudando a su familia en los campos de taro, recolectando frutas silvestres y cuidando de los animales. Sin embargo, lo que más disfrutaba era pasar tiempo en las montañas, explorando sus misteriosos senderos, bañándose en las aguas cristalinas de los arroyos y meditando en los lugares sagrados donde los espíritus de los ancestros se sentían más cerca. Los ancianos del pueblo a menudo hablaban de la montaña Kaala como un lugar sagrado, un punto de encuentro entre el cielo y la tierra, donde los dioses a veces bajaban para escuchar las plegarias de los mortales. Se decía que la cumbre de Kaala estaba envuelta en una niebla mágica, que era en realidad el aliento de los dioses que protegían la montaña y todo lo que crecía en sus laderas. Kaala, la joven, había sentido esta presencia desde que era una niña, y siempre que subía a la montaña, lo hacía con un profundo respeto y reverencia. A medida que Kaala crecía, también lo hacía su belleza y su reputación. Muchos jóvenes de las aldeas vecinas venían a cortejarla, atraídos no solo por su apariencia, sino por su bondad y sabiduría. Sin embargo, Kaala no mostraba interés en ninguno de ellos. Su corazón estaba dedicado a la montaña, y en su espíritu sentía que su destino estaba ligado a algo más grande, algo que aún no podía comprender por completo. Un día, mientras Kaala caminaba sola por un sendero en la montaña, se encontró con un joven guerrero que nunca antes había visto. El guerrero, llamado Koa, era alto y fuerte, con ojos que brillaban como el sol y una sonrisa que iluminaba su rostro. Koa estaba descansando bajo un gran árbol cuando vio a Kaala acercarse, y al instante quedó cautivado por su belleza y su gracia. Kaala, por su parte, sintió una extraña y poderosa atracción hacia Koa, como si sus espíritus se conocieran desde tiempos inmemoriales. Koa le explicó que había llegado a la isla de Oahu en busca de paz y propósito. Era un hábil guerrero, pero estaba cansado de las guerras y los conflictos que asolaban las islas. Había oído hablar de la sagrada montaña Kaala y de la paz que se respiraba en sus cumbres, y había decidido hacer de ella su hogar. Kaala, tocada por las palabras de Koa y sintiendo una conexión especial con él, le ofreció mostrarle los secretos de la montaña y ayudarle a encontrar la paz que tanto buscaba. Durante las semanas que siguieron, Kaala y Koa pasaron mucho tiempo juntos, explorando la montaña, compartiendo historias y sueños, y construyendo una relación profunda y sincera. Kaala le enseñó a Koa los caminos ocultos de la montaña, los lugares sagrados donde los espíritus de los ancestros descansaban y las plantas curativas que crecían en sus laderas. Koa, a su vez, compartió con Kaala sus conocimientos sobre las estrellas, el mar y las antiguas leyendas de su pueblo. A medida que su relación se profundizaba, Kaala y Koa se enamoraron perdidamente el uno del otro. Su amor era puro y fuerte, y sentían que juntos podían superar cualquier obstáculo. Decidieron que pasarían el resto de sus vidas en la montaña Kaala, viviendo en armonía con la naturaleza y dedicándose a proteger el sagrado lugar que tanto significaba para ellos. Sin embargo, su felicidad pronto se vio amenazada. En la región, había un jefe de gran poder y ambición llamado Kukaniloko, que gobernaba las tierras bajas de Oahu.
Kukaniloko había oído hablar de la belleza de Kaala y había decidido que la tomaría como su esposa, sin importar sus deseos. Envió a sus emisarios para que la llevaran a su aldea, pero Kaala, fiel a su amor por Koa y a su devoción por la montaña, rechazó sus propuestas. Furioso por la negativa, Kukaniloko juró que si no podía tener a Kaala por las buenas, la tomaría por la fuerza. Reunió a sus guerreros y marchó hacia la montaña, decidido a capturar a Kaala y someter a Koa. La noticia de la llegada de Kukaniloko y su ejército se extendió rápidamente, y Kaala y Koa supieron que debían prepararse para la batalla. Koa, aunque había encontrado la paz en la montaña, seguía siendo un guerrero formidable. Sabía que debía luchar para proteger a Kaala y la sagrada montaña de Kaala. Se preparó para la batalla, pero también sabía que el ejército de Kukaniloko era numeroso y que las probabilidades no estaban a su favor. Kaala, por su parte, sabía que no podían derrotar a Kukaniloko solo con la fuerza, así que decidió buscar la ayuda de los espíritus de la montaña. La noche antes de la batalla, Kaala subió sola a la cumbre de la montaña, donde la niebla sagrada envolvía todo en un manto de misterio. Allí, en la cima de Kaala, Kaala ofreció oraciones y cánticos a los dioses y espíritus que habitaban la montaña. Les pidió protección para Koa y para ella, y les suplicó que no permitieran que Kukaniloko profanara el sagrado lugar que había sido su hogar y refugio. Los dioses, conmovidos por la pureza del corazón de Kaala y por su profundo amor por la montaña, escucharon sus plegarias. Decidieron ayudar a Kaala y Koa en su lucha, pero también sabían que el precio de su intervención sería alto. Le revelaron a Kaala que para salvar la montaña y proteger su hogar, tendría que hacer un sacrificio supremo. Al amanecer, cuando el ejército de Kukaniloko comenzó su ascenso por la montaña, Kaala y Koa se prepararon para la batalla final. Koa, con la fuerza y la valentía de un guerrero, luchó ferozmente contra los hombres de Kukaniloko, defendiendo cada paso del terreno sagrado. Sin embargo, a medida que la batalla se intensificaba, Kaala supo que debía cumplir con el destino que le habían revelado los dioses. En medio del combate, Kaala subió una vez más a la cumbre de la montaña, donde la niebla sagrada la rodeó como un abrazo protector. Allí, en lo más alto de Kaala, ofreció su vida a los dioses como un último sacrificio para proteger la montaña y a su amado Koa. Al hacerlo, Kaala se convirtió en uno con la montaña, y su espíritu se fusionó con la tierra, la niebla y el viento que soplaba a través de las cumbres. Cuando Kaala hizo su sacrificio, un gran poder se desató en la montaña. La niebla sagrada se extendió rápidamente, envolviendo a Kukaniloko y a su ejército en un espeso manto que los dejó ciegos y desorientados. Los guerreros, incapaces de ver o avanzar, se llenaron de terror y comenzaron a huir en todas direcciones. Kukaniloko, furioso pero impotente, se vio obligado a retirarse, abandonando su intento de capturar a Kaala. Koa, al darse cuenta de lo que Kaala había hecho, sintió una profunda tristeza pero también un inmenso orgullo por el sacrificio de su amada. Subió a la cumbre de la montaña, donde encontró la niebla sagrada envolviendo el lugar donde Kaala había ofrecido su vida. Aunque Kaala ya no estaba en forma mortal, Koa sintió su presencia en cada roca, en cada árbol y en cada susurro del viento. Desde ese día, la montaña Kaala fue reconocida como un lugar sagrado, protegido por el espíritu de Kaala, la joven que sacrificó todo por amor y devoción a la tierra. Los habitantes de Oahu continuaron venerando la montaña y respetando sus cumbres envueltas en niebla como un lugar donde los dioses y los espíritus aún residían. Koa, aunque profundamente triste por la pérdida de Kaala, decidió permanecer en la montaña, dedicando su vida a proteger el lugar sagrado y a honrar la memoria de su amada. Pasó sus días en soledad, cuidando de los bosques y los arroyos, y enseñando a las generaciones futuras sobre la importancia de respetar y proteger la naturaleza. Con el tiempo, la leyenda de Kaala y Koa se extendió por todas las islas de Hawái. Los ancianos contaban la historia de la joven que se convirtió en una con la montaña, y cómo su sacrificio había salvado su hogar de la destrucción. La gente aprendió a respetar la montaña y a vivir en armonía con la naturaleza, recordando siempre que los espíritus de la tierra estaban entrelazados con sus propias vidas. Hoy en día, la montaña Kaala sigue siendo un lugar de profunda significación espiritual para los hawaianos. La niebla que envuelve su cumbre es vista como el abrazo protector de Kaala,
y los viajeros que suben a la montaña sienten la presencia de su espíritu en cada rincón. La historia de Kaala y Koa continúa viva en las canciones, las danzas y las oraciones de los habitantes de Hawái, recordándoles la importancia del amor, el sacrificio y la conexión con la naturaleza. En las noches tranquilas, cuando el viento sopla suavemente entre las cumbres y la luna ilumina la montaña con su luz plateada, se dice que se puede escuchar el susurro de Kaala en la niebla, cuidando de su hogar y de aquellos que respetan la sagrada tierra que una vez fue suya. La leyenda de Kaala nos enseña que el verdadero amor y la devoción a la naturaleza son eternos, y que los sacrificios hechos por un propósito noble nunca son en vano. En tiempos antiguos, cuando el mundo aún no había tomado la forma que conocemos hoy y los dioses caminaban entre los mortales, existía una tierra vasta y salvaje, llena de misterios y maravillas. Esta tierra, que los maoríes llaman Aotearoa, la tierra de la gran nube blanca, fue moldeada y creada por fuerzas poderosas, dioses antiguos cuyas hazañas y sacrificios dieron forma a la vida en la tierra. Entre todos los seres divinos, había una figura que destacaba por su inmenso poder, sabiduría y amor: Papatuanuku, la Madre Tierra. Papatuanuku, también conocida como Papatnuku, era la diosa primordial de la tierra, la que dio origen a todo lo que vive y respira. Su cuerpo era la tierra misma, y su esencia fluía a través de cada montaña, río, árbol y criatura viviente. Los maoríes veneraban a Papatuanuku como la madre de todos, la que nutría y protegía a sus hijos con un amor incondicional. Su historia es una de las más antiguas y sagradas en la mitología maorí, una historia que habla del origen de la vida, la conexión profunda entre los seres humanos y la naturaleza, y el ciclo eterno de creación, destrucción y renovación. La historia de Papatuanuku comienza en un tiempo en el que no existía la luz ni la oscuridad, un tiempo en el que todo estaba sumido en una profunda quietud. En ese vacío primordial, Rangi, el cielo, y Papatuanuku, la tierra, estaban unidos en un abrazo eterno, inseparables y envolviendo todo con su amor. De este amor nacieron sus hijos, dioses poderosos que representaban las diversas fuerzas de la naturaleza. Entre ellos estaban Tne, el dios de los bosques; Tangaroa, el dios del mar; Tmatawenga, el dios de la guerra y los humanos; Rongo, el dios de la agricultura y la paz; y Aumiatiquetique, el dios de las plantas silvestres. Durante mucho tiempo, los hijos de Rangi y Papatuanuku vivieron atrapados en la oscuridad entre sus padres. No conocían la luz, y aunque sus padres los amaban profundamente, este amor se convirtió en una prisión para ellos. Con el tiempo, los hijos comenzaron a resentir su confinamiento y a anhelar la libertad y la luz que sabían que debía existir más allá del abrazo de sus padres. Los dioses discutieron entre ellos sobre cómo podrían liberarse. Tmatawenga, el dios de la guerra, propuso que debían matar a sus padres para separarlos y liberar al mundo de la oscuridad. Pero Tne, el dios de los bosques, que tenía un corazón lleno de compasión, sugirió que en lugar de matar a sus padres, podrían separarlos con suavidad, levantando a Rangi hacia los cielos y dejando a Papatuanuku abajo, creando así espacio para la luz y la vida. Después de mucho debate, los dioses acordaron seguir el plan de Tne. Uno por uno, los hijos intentaron separar a sus padres, pero el amor que unía a Rangi y Papatuanuku era tan fuerte que ninguno de ellos pudo romperlo. Finalmente, fue Tne quien, con gran esfuerzo y determinación, logró separarlos. Con sus poderosas piernas, empujó a Rangi hacia arriba, y el cielo se elevó, mientras Papatuanuku permanecía abajo, convirtiéndose en la tierra que conocemos. Cuando Rangi y Papatuanuku fueron separados, la luz inundó el mundo por primera vez. La oscuridad que había envuelto todo se disipó, y con la luz vino la vida. Papatuanuku, ahora libre de la opresión de la oscuridad, comenzó a dar vida a todo lo que crecía y respiraba. De su cuerpo nacieron las montañas, los ríos y los valles. Sus cabellos se convirtieron en los bosques, sus lágrimas en los arroyos y sus suspiros en el viento que soplaba a través de las colinas. Papatuanuku se convirtió en la madre de todo, nutriendo a sus hijos con su amor incondicional y proporcionando todo lo necesario para que la vida floreciera. Sin embargo, la separación de Rangi y Papatuanuku no estuvo exenta de dolor. Aunque la luz y la vida florecieron, el amor entre Rangi y Papatuanuku nunca se desvaneció. Rangi, el cielo, lloraba constantemente por su amada Papatuanuku,
y sus lágrimas caían sobre la tierra en forma de lluvia. Papatuanuku, la tierra, también sufría por la separación, y su dolor se manifestaba en los ríos que fluían desde las montañas hasta el mar, intentando reunirse con el cielo. Los dioses, aunque libres y capaces de moverse y actuar en el mundo, también sintieron el peso de la separación de sus padres. Para apaciguar el dolor de Papatuanuku y honrar su sacrificio, Tne, el dios de los bosques, se comprometió a cuidar de la tierra y de todo lo que crecía en ella. Bajo su guía, los árboles crecieron altos y fuertes, los animales encontraron refugio en los bosques, y las aves llenaron el aire con sus cantos. Tne también creó al primer ser humano, moldeándolo a partir de la arcilla de la tierra, otorgándole así una conexión profunda con Papatuanuku. El ser humano, creado a partir de la esencia misma de Papatuanuku, fue dotado de la responsabilidad de cuidar de la tierra, de vivir en armonía con la naturaleza y de honrar a la madre que le había dado vida. Los maoríes, descendientes de estos primeros seres humanos, comprendieron desde el principio la importancia de esta conexión sagrada y desarrollaron una profunda reverencia por la tierra. Para ellos, Papatuanuku no era solo la tierra bajo sus pies, sino una madre viva y consciente que debía ser respetada y cuidada. A lo largo de los siglos, los maoríes transmitieron la historia de Papatuanuku de generación en generación. En sus canciones, danzas y rituales, recordaban el sacrificio de Papatuanuku y la importancia de vivir en equilibrio con la naturaleza. Los marae, los centros comunitarios y lugares sagrados para los maoríes, estaban diseñados para reflejar la conexión con Papatuanuku. Sus suelos representaban su cuerpo, mientras que sus techos simbolizaban a Rangi, el cielo, creando un espacio sagrado donde los mortales podían conectarse con los dioses y sus ancestros. Sin embargo, la relación entre los seres humanos y Papatuanuku no siempre fue armoniosa. Con el tiempo, algunos comenzaron a olvidar las enseñanzas de los antiguos dioses y a explotar la tierra sin consideración. La deforestación, la caza excesiva y la destrucción de los hábitats naturales comenzaron a causar desequilibrios en el mundo, y el dolor de Papatuanuku se hizo evidente en las sequías, las tormentas y las catástrofes naturales que afectaban a las comunidades humanas. Los maoríes comprendieron que cuando Papatuanuku sufría, todos sus hijos sufrían con ella. Sabían que debían restaurar el equilibrio y la armonía para asegurar su propia supervivencia y la de las futuras generaciones. Volvieron a las enseñanzas de Tne y los antiguos dioses, y comenzaron a trabajar en la restauración de la tierra, plantando árboles, protegiendo los ríos y viviendo de manera más sostenible. Comprendieron que su bienestar estaba intrínsecamente ligado al de Papatuanuku y que solo a través del respeto y el cuidado de la tierra podían asegurar un futuro próspero. En la cultura maorí, Papatuanuku sigue siendo una figura central. Su presencia se siente en cada aspecto de la vida cotidiana, desde las ceremonias de bienvenida hasta las prácticas agrícolas y de pesca. Los maoríes enseñan a sus hijos a honrar a Papatuanuku, a agradecerle por los alimentos que proporciona y a cuidar de la tierra como lo harían con una madre amorosa. Esta conexión profunda con la tierra se refleja en la lengua, donde los términos para la tierra, los ríos y los montes están cargados de significado espiritual y emocional. La historia de Papatuanuku también se refleja en el arte maorí. Los tallados en madera, las esculturas de piedra y las pinturas a menudo representan a Papatuanuku como una figura maternal, con su cuerpo adornado con símbolos de la naturaleza, como hojas, flores y animales. Estas obras de arte no solo son un tributo a la Madre Tierra, sino también un recordatorio de la responsabilidad que los maoríes tienen de proteger y preservar el mundo natural. Además, la leyenda de Papatuanuku ha trascendido el ámbito de la mitología y se ha convertido en una fuente de inspiración para el activismo ambiental en la comunidad maorí. Los líderes maoríes, tanto antiguos como modernos, han utilizado la historia de Papatuanuku para abogar por la protección del medio ambiente, la conservación de los recursos naturales y la sostenibilidad. Han trabajado para asegurar que las tierras sagradas y los recursos naturales sean protegidos de la explotación y la destrucción, y han instado a sus comunidades y al mundo en general a reconocer la importancia de vivir en armonía con la naturaleza. Hoy en día, la historia de Papatuanuku sigue viva en las tradiciones, canciones y rituales de los maoríes. La conexión con la tierra sigue siendo una parte integral de la identidad maorí, y Papatuanuku sigue siendo venerada como la madre de todos, la que nutre y protege a sus hijos.
Los maoríes continúan enseñando a las nuevas generaciones sobre la importancia de honrar a Papatuanuku y de vivir de acuerdo con las enseñanzas de los antiguos dioses. En las noches tranquilas, cuando el viento sopla suavemente a través de los bosques y las estrellas brillan en el cielo, los maoríes miran hacia la tierra bajo sus pies y sienten la presencia de Papatuanuku, la madre que los sostiene y los protege. Saben que mientras cuiden de la tierra y vivan en armonía con la naturaleza, Papatuanuku continuará nutriéndolos y guiándolos, como lo ha hecho desde el principio de los tiempos. La leyenda de Papatuanuku no solo es una historia de la creación del mundo, sino también una lección profunda sobre la interconexión de toda la vida, la importancia del respeto mutuo y la necesidad de vivir en equilibrio con la naturaleza. Es una historia que nos recuerda que todos somos hijos de la tierra y que nuestra supervivencia depende de nuestra capacidad para cuidarla y protegerla. Así, la historia de Papatuanuku continúa transmitiéndose de generación en generación, guiando a los maoríes y a todos aquellos que escuchan su historia hacia un futuro en el que el respeto por la tierra y la vida en todas sus formas es la base de nuestra existencia. Es una historia que nos invita a recordar nuestras raíces, a reconectar con la naturaleza y a vivir de una manera que honre a la madre que nos ha dado la vida y que seguirá protegiéndonos mientras cuidemos de ella. En los tiempos antiguos, cuando los dioses y los espíritus aún caminaban sobre la tierra y el cielo era un vasto manto de misterios por descubrir, en las islas del Pacífico floreció una leyenda que ha perdurado a lo largo de los siglos. Esta es la historia de Iña, una figura venerada en la mitología polinesia, especialmente en Hawái y otras islas del Pacífico. Iña es una diosa poderosa y multifacética, relacionada con la luna, el océano y la creación de la vida. Su historia es una de amor, valentía, y la búsqueda incansable de libertad y realización personal. Esta leyenda, rica en detalles y llena de enseñanzas, ha sido transmitida de generación en generación, y continúa siendo una fuente de inspiración para muchos. Iña nació en una época en que el mundo era joven, y los dioses y los mortales vivían en estrecha comunión. Era la hija de Haumea, la diosa de la fertilidad y la maternidad, y una de las principales deidades de la tierra. Desde su nacimiento, Iña mostró un espíritu independiente y una curiosidad insaciable por el mundo que la rodeaba. A medida que crecía, Iña desarrolló una profunda conexión con el océano y la luna, dos fuerzas que la atraían con una intensidad que no podía ignorar. La luna, en particular, ejercía una fascinación especial sobre Iña. Cada noche, se sentaba en la orilla del mar, observando cómo la luna ascendía majestuosa en el cielo, bañando las aguas en un resplandor plateado. Sentía que la luna la llamaba, como si hubiera un vínculo secreto entre ellas, un lazo que trascendía el tiempo y el espacio. Iña comenzó a soñar con la luna, y en sus sueños, veía un lugar de paz y serenidad, un refugio donde podría encontrar la libertad que tanto anhelaba. A pesar de su conexión con la luna, Iña vivía en un mundo lleno de responsabilidades y expectativas. Como hija de una diosa, se esperaba que cumpliera con ciertas obligaciones y que se uniera en matrimonio con un dios poderoso que fortaleciera la alianza entre las deidades. Sin embargo, Iña no estaba interesada en el poder ni en las alianzas políticas. Su corazón ansiaba algo más, algo que no podía encontrar en su vida cotidiana. Un día, mientras caminaba por la playa, Iña fue abordada por un joven dios llamado Ku, quien se había enamorado de ella a primera vista. Ku era fuerte y valiente, un dios de la guerra y la agricultura, respetado por todos los que lo conocían. Ku le propuso matrimonio a Iña, ofreciéndole riquezas y un lugar junto a él en su reino. Pero Iña, aunque agradecida por la oferta, sintió que algo faltaba. No podía imaginarse una vida donde su espíritu no tuviera la libertad de seguir su propio camino. Iña rechazó la propuesta de Ku, explicándole que su corazón pertenecía al océano y a la luna, y que no podía comprometerse con alguien si eso significaba renunciar a su libertad. Ku, aunque decepcionado, respetó la decisión de Iña, pero su propuesta marcó el inicio de una serie de desafíos que Iña tendría que enfrentar para alcanzar su verdadera libertad. Con el tiempo, Iña comenzó a sentir una creciente insatisfacción con su vida en la tierra. Aunque amaba a su familia y a su gente, sentía que su lugar no estaba allí. Sus sueños sobre la luna se volvieron más frecuentes e intensos, y Iña empezó a contemplar la posibilidad de viajar hasta la luna para vivir allí. Sin embargo, sabía que un viaje de tal magnitud no sería fácil,
y que necesitaría todo su valor y determinación para lograrlo. Decidida a seguir su corazón, Iña se embarcó en una serie de aventuras para prepararse para su viaje a la Luna. Primero, decidió aprender todo lo que pudiera sobre el océano, pues intuía que las aguas profundas guardaban secretos que podrían ayudarla en su misión. Se sumergió en el estudio de las mareas, los vientos y las corrientes, y se convirtió en una experta navegante y buceadora. Iña también se acercó a las criaturas del océano, quienes le enseñaron a comunicarse con las fuerzas del mar y a entender los misterios que se escondían en las profundidades. Durante sus exploraciones, Iña se encontró con una poderosa anguila gigante llamada Tuna, que gobernaba una vasta región del océano. Tuna, impresionado por la valentía y el ingenio de Iña, se ofreció a ayudarla en su viaje a cambio de su amor. Aunque Tuna era formidable y podría haber sido un aliado valioso, Iña rechazó su oferta, explicándole que su amor no podía ser comprado ni condicionado. Enfurecido por la negativa, Tuna intentó capturar a Iña, pero ella, utilizando su astucia y sus conocimientos del océano, logró escapar y derrotarlo. El enfrentamiento con Tuna demostró a Iña que el camino hacia su destino no estaría libre de peligros, pero también reforzó su determinación de seguir adelante. Iña sabía que su viaje a la Luna sería largo y difícil, y que enfrentaría muchos más desafíos antes de alcanzar su objetivo. Sin embargo, estaba dispuesta a enfrentarlos, convencida de que su libertad y su realización personal valían cualquier sacrificio. Finalmente, después de muchas aventuras y pruebas, Iña sintió que estaba lista para emprender su viaje a la Luna. Se despidió de su familia y amigos, explicándoles que debía seguir su corazón y encontrar su propio camino. Aunque su partida fue dolorosa, todos comprendieron que Iña estaba destinada a algo más grande, algo que solo ella podía descubrir. Iña se embarcó en su viaje, navegando a través del vasto océano en una canoa construida por sus propias manos. Durante días y noches, navegó bajo la luz de la luna, guiada por su resplandor y por la fuerza de su deseo. Sin embargo, cuando finalmente llegó al borde del cielo, se dio cuenta de que no sería suficiente simplemente desear llegar a la Luna, necesitaría la ayuda de una deidad poderosa para lograrlo. Fue entonces cuando Iña se encontró con Maina, la diosa de la Luna. Maina había observado a Iña desde lo alto y estaba impresionada por su valentía y determinación. Decidió ayudarla, pero le explicó que para vivir en la Luna, Iña tendría que dejar atrás su vida terrenal por completo. Esto significaba renunciar a su forma física y convertirse en un ser de luz, algo que no muchos mortales estaban dispuestos a hacer. Iña, sin dudarlo, aceptó la oferta de Maina. Estaba dispuesta a renunciar a todo lo que había conocido para alcanzar la libertad y la paz que tanto anhelaba. Con la bendición de Maina, Iña ascendió a la Luna, transformándose en un ser de luz, una parte eterna del cosmos. Desde entonces, Iña ha vivido en la Luna, observando la Tierra desde lo alto y brindando su luz y su sabiduría a aquellos que miran hacia el cielo en busca de guía. Se dice que Iña controla las mareas, que su energía fluye a través del océano y que su espíritu está presente en cada ciclo de la Luna. Los pescadores y navegantes polinesios invocan su nombre para protegerlos en sus viajes, y las mujeres la veneran como una diosa de la fertilidad y la creación. La historia de Iña es un recordatorio poderoso de la importancia de seguir el propio camino, de buscar la libertad y la realización personal, incluso cuando eso significa enfrentarse a grandes desafíos y hacer sacrificios difíciles. Es una historia que ha resonado a lo largo de los siglos, inspirando a generaciones de hombres y mujeres a ser valientes, a confiar en su intuición y a no tener miedo de alcanzar las estrellas. En las noches de luna llena, cuando el cielo está claro y la luna brilla con toda su intensidad, los habitantes de las islas del Pacífico miran hacia arriba y recuerdan a Iña, la diosa que eligió la libertad por encima de todo. Su luz, que baña las aguas del océano y las tierras de las islas, es un símbolo eterno de su espíritu indomable y de la belleza que se encuentra en la búsqueda de la verdad interior. La leyenda de Iña sigue viva en la cultura polinesia, celebrada en canciones, danzas y relatos orales que se transmiten de generación en generación. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida, sobre las decisiones que tomamos y sobre el poder que tenemos para crear nuestro propio destino. La luna, que siempre ha sido un símbolo de misterio y cambio, nos recuerda que, como Iña,
todos tenemos la capacidad de transformarnos, de elevarnos por encima de nuestras circunstancias y de encontrar nuestro verdadero lugar en el universo. En los tiempos ancestrales, cuando el mundo aún se formaba y las fuerzas del cosmos estaban en constante movimiento, existía una tierra vasta y misteriosa, conocida hoy como Aotearoa, la tierra de la gran nube blanca. En esta tierra, habitaban los primeros seres divinos, dioses y espíritus que gobernaban sobre la naturaleza, la vida y la muerte. Entre estos seres poderosos, había una figura que destacaba por su sabiduría, su compasión y su conexión con el más allá, Iñenuitepe, la gran dama de la noche y la muerte. Iñenuitepe, cuyo nombre significa la gran mujer de la noche, es una de las deidades más veneradas y temidas en la mitología maorí. Su historia es una de las más antiguas y sagradas, una historia que habla del origen de la muerte, del ciclo eterno de la vida y la muerte, y del papel fundamental que Iñenuitepe juega en el equilibrio del universo. La historia de Iñenuitepe comienza con sus padres, Rangi y Papa, el cielo y la tierra. En los tiempos antiguos, Rangi y Papa estaban unidos en un abrazo eterno, tan cerca el uno del otro que no había espacio para la luz ni para la vida. En esa oscuridad primigenia, Rangi y Papa tuvieron muchos hijos, quienes vivían atrapados en la oscuridad entre ellos. Estos hijos, que eran dioses poderosos, anhelaban la luz y el espacio para moverse y crecer, pero no podían liberarse de la opresión del abrazo de sus padres. Después de mucho tiempo, los hijos de Rangi y Papa decidieron que debían separarlos para que la luz y la vida pudieran florecer en el mundo. Tne, el dios de los bosques, fue quien finalmente logró separar a sus padres, empujando a Rangi hacia el cielo y dejando a Papa abajo, como la tierra. Con la separación de Rangi y Papa, la luz inundó el mundo por primera vez, y la vida comenzó a prosperar. Tne, después de separar a sus padres, asumió el papel de protector de la tierra y de todo lo que crecía en ella. Bajo su guía, los árboles crecieron altos y fuertes, y los animales y las aves encontraron su hogar en los bosques. Sin embargo, Tne sintió que faltaba algo en su creación. Quería poblar la tierra no solo con plantas y animales, sino también con seres que pudieran pensar, sentir y adorar a los dioses. Fue así como Tne decidió crear al primer ser humano. Utilizando la arcilla roja de la tierra, moldeó a una mujer hermosa y le infundió el aliento de vida. Esta mujer fue llamada Iñeahuan, la doncella formada de la tierra. Tne se unió a Iñeahuan, y de su unión nació Iñettama, la doncella del alba, quien creció en belleza y sabiduría. Iñettama era conocida por su pureza y por la luz que emanaba de su ser. Vivía en armonía con la naturaleza y los dioses, sin saber que Tne, su esposo, era también su padre. Sin embargo, un día, la curiosidad y el deseo de conocer sus orígenes la llevaron a preguntar a Tne sobre su linaje. Cuando descubrió la verdad, que su amado esposo era también su padre, se sintió abrumada por la vergüenza y el dolor. Devastada por este descubrimiento, Iñettama decidió abandonar el mundo de los vivos y descender al inframundo, al reino de la noche eterna, para convertirse en Iñenuitepe, la gran dama de la noche y la muerte. En su nuevo rol, Iñenuitepe asumió la responsabilidad de guiar a las almas de los muertos y de asegurarse de que el ciclo de la vida y la muerte se mantuviera en equilibrio. Iñenuitepe se estableció en el reino del inframundo, un lugar oscuro y misterioso donde las almas de los fallecidos llegaban después de su muerte. Este reino estaba lleno de sombras y susurros, y las almas que lo habitaban vivían en un estado de paz y descanso, bajo la protección de Iñenuitepe. La gran dama de la noche, con su presencia majestuosa y su sabiduría infinita, se convirtió en la guardiana de este reino, asegurándose de que cada alma recibiera el descanso y la guía que necesitaba para su viaje hacia el más allá. Aunque Iñenuitepe es conocida por su papel en la muerte, su naturaleza es compasiva y protectora. No es una diosa cruel, sino una figura maternal que cuida de las almas con ternura y comprensión. Su reino es un lugar de descanso, donde las almas pueden liberarse del sufrimiento de la vida terrenal y encontrar la paz eterna. Una de las historias más famosas sobre Iñenuitepe es la de su enfrentamiento con Mui, el semidios y héroe cultural de los maoríes. Mui, conocido por sus muchas hazañas y travesuras, había obtenido grandes poderes y dones para la humanidad. Sin embargo, tenía una última ambición: conquistar la muerte y otorgar la inmortalidad a los seres humanos.
Muy sabía que para lograr esto, debía derrotar a Iñenuitepe, quien controlaba el reino de la muerte. Con su valentía característica, decidió enfrentarse a la gran dama de la noche. Muy y sus acompañantes, las aves del bosque, viajaron hasta el inframundo, donde encontraron a Iñenuitepe dormida, descansando en su morada oscura. Muy les explicó su plan. Debía entrar en el cuerpo de la diosa a través de su boca y salir por su otra extremidad, sin despertar a Iñenuitepe. Si lograba esta hazaña, la muerte sería vencida y la humanidad obtendría la inmortalidad. Las aves, aunque nerviosas, aceptaron ayudar a Muy. Sin embargo, cuando Muy comenzó su intento, una de las aves, el pibacabaca, la petirrojo, no pudo contener la risa al ver la escena tan inusual. Su risa despertó a Iñenuitepe, quien se enfureció al ver la audacia de Muy. Con un movimiento rápido, aplastó a Muy con sus muslos, poniendo fin a su vida y demostrando que la muerte no podía ser conquistada. El sacrificio de Muy y la respuesta de Iñenuitepe subrayaron la inevitabilidad de la muerte y la necesidad de aceptar el ciclo natural de la vida. Iñenuitepe, aunque implacable en su tarea, también representaba la paz y el descanso que seguían a la vida. La historia de Muy y Iñenuitepe se convirtió en una lección importante para los maoríes, enseñándoles a respetar y aceptar la muerte como una parte integral del gran ciclo de la existencia. A lo largo de los siglos, Iñenuitepe siguió siendo una figura central en la mitología maorí. Su papel como guardiana del inframundo y guía de las almas la convirtió en una deidad profundamente respetada y temida. Los maoríes creían que, al morir, sus espíritus viajarían a la tierra de Iñenuitepe, donde serían recibidos con compasión y justicia. Las ceremonias y rituales funerarios eran llevados a cabo con gran reverencia, invocando la protección y la guía de la gran dama de la noche. En la cultura maorí, la conexión entre los vivos y los muertos era fundamental. Los ancestros, conocidos como Tpuna, eran honrados y recordados en la vida diaria, y su sabiduría y espíritu seguían influyendo en las decisiones y acciones de los vivos. Iñenuitepe, como la protectora de los Tpuna, desempeñaba un papel crucial en mantener esta conexión viva y significativa. Además de su papel en la muerte y el más allá, Iñenuitepe también era vista como una deidad de la fertilidad y la regeneración. Su dominio sobre la noche y la oscuridad no solo representaba el final de la vida, sino también la promesa de un nuevo comienzo. En la oscuridad del inframundo, las semillas germinaban y la vida se renovaba, reflejando el ciclo eterno de muerte y renacimiento. Los maoríes, en su profunda conexión con la naturaleza, entendían que la muerte no era el final, sino una parte esencial de la continuidad de la vida. Las enseñanzas de Iñenuitepe les recordaban que debían vivir en armonía con los ciclos naturales y respetar las fuerzas que gobernaban el universo. Esta filosofía de respeto y equilibrio se manifestaba en sus prácticas agrícolas, pesqueras y sociales, asegurando la sostenibilidad y la prosperidad de su comunidad. La leyenda de Iñenuitepe también resuena en el arte y la literatura maoríes. Su imagen, a veces aterradora y otras veces serena, ha sido representada en tallas, pinturas y canciones, perpetuando su historia y su influencia en la cultura maorí. Las mujeres, en particular, encuentran en Iñenuitepe una figura de fortaleza y sabiduría, una protectora que encarna la dualidad de la vida y la muerte, el fin y el comienzo. En los tiempos modernos, la figura de Iñenuitepe sigue siendo relevante y poderosa. A medida que los maoríes y otros pueblos indígenas luchan por preservar sus tradiciones y conocimientos ancestrales en un mundo cambiante, la leyenda de Iñenuitepe ofrece una fuente de inspiración y guía. Su historia nos recuerda la importancia de honrar a nuestros ancestros, de vivir en armonía con la naturaleza y de aceptar la muerte como una parte inevitable y sagrada del ciclo de la vida. En las noches estrelladas, cuando el cielo se llena de constelaciones y el susurro del viento trae consigo los ecos de tiempos pasados, los maoríes se reúnen para contar las historias de sus dioses y ancestros. Alrededor del fuego, las palabras cobran vida y las leyendas se transmiten de generación en generación, asegurando que la sabiduría de Iñenuitepe y otras deidades nunca se olvide. La leyenda de Iñenuitepe, la gran dama de la noche, continúa siendo un pilar de la mitología maorí, un recordatorio de la belleza y el misterio de la vida y la muerte. Su presencia eterna en el inframundo y su compasión hacia las almas de los fallecidos nos enseñan que,
aunque la muerte puede ser temida, también es una parte esencial del gran tapiz de la existencia. La historia de Iñenuitepe nos invita a abrazar el ciclo de la vida con gratitud y respeto, sabiendo que cada final es también un nuevo comienzo. Así, la leyenda de Iñenuitepe continúa siendo contada, transmitiendo las lecciones de la vida y la muerte, la importancia de la conexión con los ancestros y el respeto por los ciclos naturales. Es una historia que nos guía en la búsqueda de la paz y el equilibrio, tanto en este mundo como en el más allá, recordándonos que todos somos parte de un ciclo eterno de creación, destrucción y renacimiento. ¿Y tú? ¿Qué te parecieron las leyendas del vídeo de hoy? Deja tu opinión en los comentarios.